¡Ay! Empezaron a ladrar. Hola a todos, mi nombre es Pau y hoy no les traigo un nuevo libro. La decepción. La traición, amigo. Yo sé que les había prometido traerles más libros, pero me está faltando organización. Ya dije que uno de mis propósitos de año nuevo es ser más organizada. Tengo que escuchar más a mi lado Capricornio y menos a mi lado Sagitario y empezar a ser más organizada. Porque si quiero empezar a leer más libros, quiero traerles más reseñas. A ver si te pones a leer. Pero tengo unos guiones allá guardados en el cajón que les he querido traer, aparte de reseñas de libros. Por ejemplo, quiero darles la actualización sobre el caso de It Ends With Us. Ya tenemos nueva información, pero me quiero dar el tiempo de leer las 80 o más páginas sobre la queja de ambos actores y aparte sobre la nueva demanda que ha traído Justin Baldoni. Hasta el momento donde yo he grabado este video es lo que tenemos. También he querido traerles el resumen de la película esta, aunque ya es un poco viejita, El fabricante de lágrimas. Unos me mandaron mensaje por Instagram diciéndome que era muy buena película para que hiciera al estilo de Culpa Tuya, como el video que hice, que de hecho pueden ir a checar. Y también he estado queriendo empezar a leer The Blackwater, muchos me lo han recomendado, pero bueno, ya es suficiente de andarme justificando. Empecemos con el tema del día de hoy, que como saben es otro video de consejos para escribir. ¡Yay! Porque yo sé que a ustedes les encanta, porque tengo muchos escritores aquí como suscriptores, seguidores, lo cual me encanta muchísimo. Qué bueno que haya personas. Y también si no lo son, si no son escritores, si no les interesa escribir, no pasa nada. Esto les va a servir para que apantallen a sus amigos, para cuando vean una película y digan, esto es cine, ustedes ya sepan decir, es que el world building estuvo muy bien hecho, o no estuvo bien hecho. Y ya ustedes ya van a saber por qué exactamente. El conocimiento es poder, amigos, el conocimiento es poder. Bueno, a veces el poder es poder, como dice mi bella Cersei. Power is power. Pero antes de comenzar, ya se la saben, chiquillos, ya se la saben. Suscríbanse, píquenle a la campanita y déjenme en los comentarios más de 4 palabras para que el algoritmo diga, este video es bueno, esta chica es buena, vamos a seguir compartiendo. Claro que sí, ustedes me ayudarían muchísimo, o simplemente con darle like a este video, o simplemente tomarse un pequeño pedacito de su tiempo y ver este pequeño video, aunque sea de fondo, aunque no le presten atención, simplemente para que el algoritmo diga, esta chica es buena, hay que seguirla compartiendo. La verdad es que yo siempre aprecio muchísimo la manera en la que ustedes me quieran ayudar, porque como siempre les he dicho, el tiempo es muy valioso y que ustedes se tomen su valioso tiempo para ver uno de mis videos, unos 20 minutos de mi presencia, lo agradezco muchísimo. Bien, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar sobre el world building. Esta idea surgió porque recibí algunos comentarios sobre el video pasado sobre la danza de los cisnes, de que el world building no estaba bien hecho. Y de hecho, no sé si lo mencioné en mi video, tal vez sí hice una pequeña mención, pero es verdad. El world building de esa novela no está tan bien hecho, como que le falta mucha sustancia para podernos realmente entrarnos en la historia. Y el world building, la verdad, es una parte muy importante, sobre todo en las novelas de fantasía y de ciencia ficción, porque nos ayudan a la ambientación, nos ayudan a entrarnos en la historia, le da coherencia a la historia. Es cierto que son aspectos fantásticos, que es fantasía, que no es literal, yo lo sé, pero el que una historia tenga coherencia en su propio mundo le da realismo. Es un aspecto muy importante y siento que no se trabaja lo suficiente. Yo entiendo que no todas las novelas manejan el world building, pero aunque sea una novela ya sea de romance ambientada en la época contemporánea, sigue necesitando world building porque necesitamos saber en dónde están ambientados. Entonces, aunque va a ser el trabajo un poco más fácil porque ya conocemos este mundo, ya el lector está empapado en el mundo contemporáneo, sí necesitamos conocer cómo hacer un world building bien hecho para que nuestros lectores se sientan identificados, puedan entrarse mejor en la historia. Y no es simplemente de que, sí, mundo de fantasía, va a haber dragones y vámonos. No. Hay que establecer muchos mundos. Y lo estoy viendo últimamente en muchos libros contemporáneos, que hay mucho problema con el world building. No solo con la danza de los cisnes, también en el mundo de Four Wind. El world building no está bien hecho. ¿Qué? ¿Cómo que no? De hecho, se siente muy eclipsado, muy pequeñito. No se siente que realmente esté en un mundo de fantasía, porque a veces me siento como en Divergente y de repente me siento en Acotarillo, porque no está bien establecidos bien las reglas. Y en muchos otros libros de fantasía también estoy sintiendo mucho este problema. Así que aquí yo les voy a dar la clase de World Building 101 para que ustedes no batallen y ustedes sepan hacerlo de la mejor manera posible. Porque
Porque yo sé que cuando escuchamos esta palabra se puede sentir hasta muy grandota, como la ola gigante, así como que, ay no, es que se ve muy difícil, pero en realidad es muy sencillo. Si seguimos estos pequeños pasos que yo les voy a proveer, es muy sencillo. Es tedioso, sí, no es tan sencillo como nos gustaría, pero no es difícil. Simplemente hay que seguir los pasos correctos. Pero antes de todos los tips, antes de todos los consejos, como siempre, hay que comenzar desde el principio. ¿Qué es un world building? Según lo que encontré en mis fuentes más importantes, el internet, es el proceso de crear el mundo donde tu historia sucede. Esto incluye desde su geografía y cultura hasta sus reglas mágicas o tecnológicas. Hay que recordar que un muy buen world building no solo va a embellecer nuestra historia, sino que también la va a hacer más creíble y coherente, como ya les mencioné anteriormente. A ver, chiquilles, corazoncitos de melón, saquen sus cuadernos, sus plumas y pónganse a anotar, porque vamos a empezar con la clase del world building. ¡Anota eso! ¡Anota eso! ¡Ay, empezaron a ladrar! 346 minutos más tarde. Una eternidad más tarde. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿dónde sucede nuestra historia? ¿Es un mundo ficticio? ¿Es nuestro mundo pero ambientado de diferente manera? ¿Dónde está sucediendo la historia? Y es así que incluye tanto la geografía, el clima es importante, y ciudades principales. Aquí es tu momento de que saques tus dotes artísticos y empieces a hacer un mapa. Puedes buscar algunas aplicaciones en internet, hay muchas herramientas en el día de hoy donde puedes armar tu propio mapita. A mí personalmente me gusta hacerlo yo, o sea, me gusta más armarlo por mí misma, aunque no soy muy buena dibujante, pero eso me ayuda a mí a hacerlo, porque a veces cuando no sale como yo quiero me frustra, porque he intentado hacer imágenes por inteligencia artificial. No me funen. Simplemente para poderme inspirar un poco más, para decir, bueno, sí, así. Pero cuando no sale la imagen como yo quiero, como exactamente, si una isla no está donde yo estaba pensando que estaría, me frustra mucho. Tal vez tengo un problema, no lo sé. Pero el punto es que ustedes tienen que empezar a imaginarse cómo está armado su mundo. Pueden empezar a hacerlo. Hay que poner las ciudades principales en donde va a ocurrir, dónde van a viajar si es que van a viajar los personajes de tal punto a tal punto, qué distancia abarcan. Yo les recomiendo también usar el Google Maps para ver cómo, por ejemplo, se pueden imaginar las distancias de que, bueno, podría estar mi ciudad acá y le ponen de que cuánto tardarían caminando y ya más o menos les da como unas pistas así. Ahora, el clima. Sí es importante saber el clima de nuestra historia porque al final de cuentas va a determinar la ropa que van a usar, cómo van a ser sus aspectos físicos. Depende mucho del ambiente y del clima en el que estamos. O sea, es más, solo en México, en la parte del sur hace menos calor que la parte del norte. Recuerdo que cuando fui a la FIL, todo el mundo le sorprendía muchísimo que yo pudiera vivir en un lugar donde llegamos a 50 grados. Que muchos estaban muriendo de calor en la FIL porque estaban como a 35 y yo estaba así como que... Está súper fresco, ¿qué les pasa? Y en cuestión de la geografía, pues espero que hayan prestado atención a sus clases de geografía en la secundaria de qué son las planicies, las mesetas, ríos, lagos, ensenadas. Y si no, pues agarren un librito o el internet y empiecen a repasar porque lo van a necesitar. Y ustedes dirían, es que esto no es necesario. Sí es necesario. Aunque no lo vayan a poner en la historia, es necesario para que les dé coherencia. Así que hay que trabajarlo. No es nomás, ay, sí, vamos a escribir una historia fantástica y ya. No. Es trabajo. Una historia de fantasía realmente requiere su trabajo. Entonces, por eso les recomiendo que sí le presten mucha atención a estos puntos. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo es la sociedad? En esto incluye el tipo de gobierno que tiene tu historia, las clases sociales y la economía. Eso es importante porque muchas veces no nos dicen con qué moneda pagan. Y a veces eso también le da un toque de realismo. Las clases sociales, si la gente que es pobre es muy pobre, si hay clase media, cómo viven los ricos, eso también es importante. Y la parte del gobierno. ¿Es una monarquía? ¿Estamos en la época feudal? ¿Es una república? ¿Qué es? O sea, hay que establecer también eso. Sobre todo si van a manejar tramas de Royal Court, es importante saber el gobierno que se maneja. No es simplemente decir, hay un rey y ya, se acabó. No. Hay cortes, hay reyes, ¿cómo se maneja? Es importante establecer todo eso. Yo les recomiendo que primero empiecen con establecer el gobierno, luego las clases sociales y luego al final la moneda, la economía que van a utilizar. Ya teniendo el sistema de gobierno, ya todo lo demás se puede establecer.
Ahora, yo sé que esto suena como muy abrumador, como muy pero simplemente con establecer cositas chiquitas. No, tampoco no se tienen que meterse a clases de economía o sociología. Simplemente, bueno, darle una pequeña leída a la época en donde que ustedes se quieren inspirar y eso les puede ayudar muchísimo. Ahora, si tú dices, yo no necesito hacer eso porque mi historia está enfocada en la época contemporánea, en la época actual. No es que no te tengas que fijar en eso, simplemente tendrás que leer un poquito las noticias. Fíjate cómo está ahorita la sociedad, fíjate cómo está ahorita el gobierno que tenemos establecido en este momento y te vas a fijar de muchas cosas, porque no es la misma establecer la adolescencia que yo viví a la adolescencia que se está viviendo ahorita. Son temas diferentes, son convivencias diferentes. Hay que leer un poquito y actualizarnos para que nuestra historia se sienta creíble. Y finalmente, la tercera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿hay magia o tecnología? ¿Ambos? Ambos. Queremos ambos. Aquí es importante que si va a ser de época contemporánea, simplemente actualícense. Simplemente hay que ver qué es lo nuevo que hay, qué es lo que está de moda, qué son las nuevas tecnologías que tenemos. Sobre todo en estos tiempos que la tecnología cada vez está en constante renovación y evolución. Ahora, si tu mundo es de que tienen poderes, que fantasía, magia y todo eso, pues a empezar a hacer el sistema de magia, que de hecho ya tengo yo un video explicándoles cómo hacer el sistema de magia para establecerlo. Si la magia va a participar de manera activa o pasiva, pues ya establecen el sistema de magia correspondiente. Como les digo, pueden ir a checar el video que ya les tengo en mi canal. El primer aspecto que tenemos que tener en claro al momento de detallar las cosas es la cultura. Yo sé que el concepto cultura es muy amplio, pero aquí en esta parte me refiero a los mitos y leyendas que creen tus personajes. ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Qué es lo que acostumbran a hacer nuestros personajes? Esto es importante sobre todo en las escenas, sobre todo en las partes de fantasía, aunque en la ciencia ficción también es importante establecer los mitos y culturas que tienen. El segundo punto a detallar es el idioma. A lo mejor este no es tan importante porque a lo mejor lo van a establecer en el idioma que ustedes leen, pero si a lo mejor hay algunos personajes o alguna población de tu historia donde hablen otro idioma, hay que establecerlo, hay que darle a lo mejor unas palabritas para darle un poquito más de realismo. O si nuestro personaje es de otra nacionalidad, también ponerle palabritas, empezar a investigar, simplemente el Google Traductor, bueno, no siempre porque pues ya vimos con Emilia Pérez que eso no siempre funciona, ¿verdad? ¡Mapache, qué porquería! Y finalmente, el tercer punto, y creo que este es uno de los más importantes, es la historia. Aquí van a establecer los puntos importantes de su historia. ¿Qué pasó antes de que la historia se contara? Como una precuela, más o menos. Eso es lo que van a establecer. Aunque no lo vayan a poner todo en su historia, pero para que ustedes sepan de dónde vienen todos estos conflictos. Al final de cuentas, muchos de estos conflictos en los mundos de fantasía y de ciencia ficción vienen desde atrás. De hecho, las personas que he editado sus novelas, muchas veces les pido una línea del tiempo, sobre todo si son novelas de fantasía, les pido que me hagan una línea del tiempo de todas las cosas que pasaron antes de que pase la novela. ¿Cuáles son las cosas que pasaron anteriormente para llegar a este punto del conflicto de la novela? Ahora, hay que tomar algunas consideraciones al respecto. Yo sé que toda esta información se siente muy abrumadora y se siente mucho. Si para ustedes como el escritor se siente mucho, ahora imagínense para el lector, que es nuevo, que no conoce nada de este mundo. Ok, me perdí un poco en esto. ¿Por qué Madonna quiere apoderarse del planeta? Obviamente se va a sentir mucho más. Siempre hay que aplicar una de las frases más importantes y que todo escritor tiene que saber y es: muestra, no cuentes. O en inglés, show, don't tell. Hay que utilizar esta información del world building, no lanzándosela así de golpe, de a paso, vámonos, no. Es decir, en vez de explicar cómo funciona el sistema político de nuestro mundo, hay que enfatizarlo en cómo afecta a nuestros personajes. Oye, despacio, cerebrito. Por ejemplo, en los Juegos del Hambre, Katniss está en el distrito 12. Por lo tanto, el sistema político que está establecido de que todos los demás, mientras más cerca del Capitolio son más ricos los distritos, mientras más útiles sean para el Capitolio, y por lo tanto el distrito 12 no lo es. Es más pobre, marginado, y esto afecta directamente a Katniss, nuestra protagonista, y ella nos explica cómo le afecta, cómo afecta en el mundo de la cosecha, cómo ellos ven la cosecha,
porque no es lo mismo como lo ven en el distrito 12 a en el distrito 2 o 1, donde están mucho más cercanos, son más privilegiados. Ellos lo ven como un aspecto de traerle gloria a su distrito o a su familia. En cambio, en el distrito 12, ellos lo ven tal y como es. Simplemente es una matanza sin sentido. Si se dan cuenta, Katniss no se la pasa explicándonos cómo funciona todo el sistema político de Panem. Simplemente ella empieza a explicar cómo le va afectando en su día a día. Recuerden que todo lo que escriban tiene que tener un propósito narrativo, es decir, no pongan información nomás porque sí. Si saben que un detalle no va a afectar a la historia, no va a ayudar a que el lector se ambiente, mejor ni lo pongan. A veces menos es más. Yo sé que se ve muy abrumador todo esto, lo repito, lo reitero, yo lo sé, pero es importante establecerlo. Para darle la palabra clave aquí es coherencia. Mientras un mundo fantástico o tecnológico o de ficción tenga coherencia, créanme que su lector lo va a apreciar muchísimo y se va a sentir ambientado en la historia. No va a andarse preguntando de que esto no tiene mucho sentido. Porque a mí personalmente, a mí me saca mucho de la historia cuando algo no tiene absolutamente nada de sentido. De que yo digo, es que se puede resolver todo de una manera tan sencilla, ¿por qué tiene que ser todo tan revoltoso? Por eso es importante establecer muy bien el world building para evitar ese tipo de distracciones. Aparte, es divertido, en cierto punto es divertido empezar a armar todo un mundo y eso. Ambiéntense, pueden tomar aplicaciones, ya les dije, hay muchas aplicaciones en internet que pueden encontrar que les pueden ayudar a armar su mapa. Lean mundos, vean mapas. Yo, por ejemplo, me basé mucho en el mapa de Zelda Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, que es básicamente el mismo mapa. Obviamente empecé a adaptar algunas cosas de que cambié esto para acá, esto se ve mejor aquí, acá, acá. Entonces, ustedes hagan lo mismo también. Busquen mapas que les llamen la atención, que digan, este me gustó, y le van cambiando cositas para no tenerlo igual, evidentemente. Para que vean que ser escritor no es un trabajo fácil. Es difícil, requiere su debido tiempo y planeación, requiere que estudiemos un poquito de todo. Por eso es que nuestras búsquedas de Google son un poco extrañas, de que siempre tienen cosas de que, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se puede? Que sí son un poco preocupantes algunas búsquedas de Google. Pero es importante establecer todo este tipo de cosas para darle coherencia y credibilidad a la historia. Yo sé que es un mundo de fantasía, yo sé que es ficción, pero yo siempre, por algo siempre les digo que la ficción es un reflejo de la realidad. Y no solo aplica en cuestiones de relaciones amorosas o en el dark romance, que siempre lo menciono, también aplica en el world building. O sea, es un reflejo de la realidad. Mientras más realista sea el mundo, mientras más coherente, mejor nuestro lector se va a sentir invadido en esta historia, se va a poder ambientar. Y este ha sido el video del día de hoy. Si les ha gustado, recuerden regalarme un like. Síganme en mis redes sociales, ya sea en Instagram, en TikTok, donde soy bastante activa. Por favor, yo se los agradecería muchísimo. Subo contenido muy entretenido. También no olviden dejarme en los comentarios si les gustaría que hiciera un video resumen como estilo Culpa Tuya, pero de El Fabricante de Lágrimas. O si prefieren la actualización de It Ends With Us. Pero igual, déjenme en los comentarios cuáles de los dos prefieren, o si prefieren los dos, o cuál prefieren primero. Ustedes digan. Y como siempre, nos vemos en la próxima historia.